Presentación. A ver. Doctores, ¿se observa la pantalla? A ver si me responden por el chat para poder dar inicio. ¿Sí? Ya, gracias, Natalie. A ver. Recordando un poco acerca de carillas de cerámica, ¿cuándo indicarlas, no? Hablamos acerca de un artículo de Didier Dietschy en donde él aplicaba ciertos criterios para poder indicar alguna restauración, si es para una restauración directa, si es para una restauración indirecta. Y básicamente sus criterios eran en base a la condición dental. Si este era un tejido dental sano o si tenía algún deterioro superficial o de pronto extenso. Y muy importante el factor era la edad del paciente. Para él, el material que uno va a utilizar no es un criterio, digamos, fundamental para yo poder elegir el tratamiento indicado para el paciente, ¿no? Pero sí considero que conocer las ventajas y desventajas de las carillas, tanto de cerámica como las de resina, dependiendo de la técnica, tienen que ser conocidas por cada uno de ustedes para el momento de indicar cuándo va a ser una directa, indirecta, cuándo hacer resina, cuándo hacer cerámica. Entonces, si hablamos hoy día solo de carillas de cerámica, generalmente las empieza a indicar cuando ya existe un deterioro. El cliente que está sano ya presenta un deterioro, ya sea pequeño, superficial o extenso. Ya, cuando hay un deterioro ya estamos pensando en la opción de carillas de cerámica. Tenemos que observar la deficiencia que presenta la extensión de herida para poder también indicar este tipo de tratamiento, ¿no? Generalmente, ya cuando hay un deterioro estamos hablando de un adulto joven, a veces de un joven, Pensaba que en o de cayó un adulto. en el labio. A ver, por favor, ¿No te puso apaguen abre sus boca micrófonos. o A no ver, sé? Si fue que no te moviste mucho Fernando, en el Osla, labio. aunque yo tengo la opción de pagar. Sí, yo tengo la opción de pagar los micrófonos. Por favor, doctores, estén pendientes de su micrófono, no se vaya a activar por ahí. Joana me, Joana me dice que no escucha. A ver, vamos a ver cómo estoy con mi audio. Y estoy bien. Ujú. Sí, ya los muteé acá. Joana, me parece que es tu señal. Ujú. Ya está mejor. Perfecto. Entonces estamos recordando un poco cuándo indicamos carillas de cerámica, qué criterios se puede basar uno. Y también vamos a hablar acerca del tiempo de durabilidad. Aproximadamente, doctores, ¿cuántos años puede durar una carilla de cerámica? Sí, obviamente se ha cumplido un protocolo indicado, se ha utilizado materiales adecuados, se ha utilizado un aislamiento absoluto o absoluto modificado por lo menos, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente puede durar una carilla de cerámica? ¿Recuerdan? Acá en el cuadrito, pues va a oscilar de unos 10 a unos 15 años. Comentamos que incluso había un estudio de un ensayo clínico de 20 años de seguimiento en el cual evalúan diferentes carillas de diferentes materiales, silicato, leucita, feldspato, y encontraron en un 83% que había una durabilidad de 20 años incluso, ¿no? Entonces, comentamos eso. También acá en este libro de curso hablamos acerca del cuadrito que él presenta acerca de los estudios, el año de publicación y aproximadamente los periodos que duran, ¿no? Bien, en 1989 se hablaba que duraban 10 años, en el 2005 por ahí que es también 19 años, ¿no? Por ahí va. Ya en el 2007 se encontró más tiempo, 16. Por acá, Bayer es el estudio que les comenté que lo tiene 20 años. En algunos casos, por ejemplo, 7 años. Va variando. En promedio, unos 10 a 15 años. Eso sería el promedio de unas carillas de cerámica. Comentamos también que si ese material es sometido a un cepillado mecánico, como en este estudio in vitro se realizó, se podía observar que en cuanto a brillo y a rugosidad iba a variar, ¿no? Que todos los materiales, por ejemplo, que contengan polímero en su composición, se iba a alterar la rugosidad, aumentaba la rugosidad, menos la cerámica. En el brillo también, todas, luego de un cepillado del material, disminuía el brillo menos la cerámica. En ese aspecto, la cerámica mantiene el brillo en el tiempo y también la rugosidad en el tiempo, no como la resina que necesita un cierto mantenimiento cada 8 meses para nosotros poder conservar las propiedades superficiales, como es el caso del brillo y la rugosidad. Joana, revisa tu laptop, perdón, tu laptop o tu señal, porque tú eres la única que no me escuchas. Ujú. Porque de ahí todos me están escuchando. Creo que la vez pasada pasó lo mismo, si no me equivoco. Ujú, así que revísalo. En caso de la microdureza, no mucho cambio en realidad, no mucha diferencia. Pero este artículo, si lo estamos volviendo a comentar acerca de las propiedades superficiales de la cerámica versus a las de resina, ¿no? O el buen material que tenga polímero. Existen las cerámicas híbridas, no sé si ya han escuchado, ya hace buen tiempo en realidad. En este estudio se trabajó con una de ellas, que viene a ser el ENAMIC, para evaluar la rugosidad y el brillo. Se pensó, bueno, por lo menos yo pensé que la rugosidad, pues,
luego de cepillado no se va a ver tan alterada. En el vídeo también, en cuanto a la utilización, se podría comportar más como una cerámica, como una resina, pero se observó que este Enamik, cerámica híbrida, se comporta más como una resina que como una cerámica. Shofu también tiene ahorita una cerámica híbrida, que no recuerdo ahorita el nombre, pero a ver, lo vi el otro día que lo postearon, acá. Se llama, por acá le pusieron, acá el Daniel Valverde trabajó justo con una híbrida. No, sí, Shofu. Acá está, este viene a ser Shofu HC Block. Ujú, no me equivoco, es este. Sí, entonces existen cerámicas híbridas que están indicadas para carillas incluso. No las recomiendo porque se comportan como resinas, ¿no? Si yo voy a colocar en el sector anterior, prefiero mil veces inclinarme a una carilla de cerámica que a una carilla de resina indirecta, ¿no? O sea, que a, digamos, el Enamik, que viene a ser una cerámica híbrida, ¿no? Por ejemplo, o que al Alcira 350 o que la... Si el sector anterior, claro, dependiendo de la edad, depende de la condición, ¿no? Y si es alta estética, el paciente busca alta estética, quiere que el brillo se mantenga, no estar en tanto mantenimiento, definitivamente pues una cerámica. Este estudio es el que aproximadamente encontraron 20 años de duración, pero en un 83%, ¿no? Eso se comentó, incluso en este estudio se habló de fallas que se podían dar en las carillas de cerámica. Y es cierto, las mayores cantidades de fallas son fractura de la cerámica, ángulos, raras veces es despegue en realidad, porque eso puede haber sido una falla adhesiva en el protocolo de la cementación, haya pasado algo, ¿no? Y en caso de los pacientes fumadores, pues pueden presentar un cambio de color, se va pigmentando un poquito esa cerámica, son los pacientes fumadores, ¿no? Y puede también haber unos cracks, ¿no? Me parecen como unos cracks, bueno, pequeños cracks. En pacientes que bruxan, también tiende a haber una mayor fractura de la cerámica. Ujú. Entonces, en esos pacientes tenemos que tener mucho cuidado, darle indicaciones de lo que podría pasar si no se coloca una férula luego, porque es un paciente que bruxa y va a colocarse cerámica en todos los dientes anteriores. Imaginemos, ¿no? Entonces, siempre recalcar al paciente. Ahora, un diente que tiene tratamiento de endodoncia y le vamos a colocar una carilla, es un diente frágil, es un diente que se va a fracturar, probablemente no llegue a los 10 años, probablemente sea mucho menos, porque de por sí un tratamiento de conducto tiende a, al no ser vital, ese diente tiene a fracturarse más rápido. Entonces ahí hay que dar ciertas indicaciones. Tanto si fuera corona o carilla, igual, diente con tratamiento de conducto, tiene una tasa de supervivencia un poco más baja que si fuera vital, con la misma restauración. Eso también hay que informar al paciente, ¿no? Con respecto a las carillas de cerámica, ustedes, imagino que ya han realizado carillas de cerámica. ¿Ustedes qué utilizan para preparar? ¿Utilizan presas calinadas? ¿Utilizan una guía de silicona como la que yo utilizo? ¿De qué manera ustedes preparan sus piezas dentarias para que reciban las carillas? Entonces, a ver si me pueden contestar por el chat. Existen fresas, ¿no? Esas fresas que ya están calibradas. Esas fresitas que tienen como rueditas, algo así. 0.5, 0.5, sabemos que acabamos. Entonces, esta fresita de aquí también me puede ayudar, ¿no? Algo así es la fresita. Ujú. Ya, yo usaba, ya no uso. Generalmente yo utilizo una guía de silicona, la cual la construyo, como ya les comenté en la parte de diagnóstico y la planificación, en un modelo encerado. O sea, el laboratorio me entrega un modelo de yeso encerado, cómo van a quedar las futuras restauraciones, y ahí construyo mi guía de silicona. Lo puedo confeccionar con una guía de silicona de adición, silicona de condensación. En este caso utilizamos Z-Labo, que es una silicona de condensación, y realizamos unos cortes verticales, horizontales, para poder trabajar por tercios los desgastes. Entonces, a ver aquí, no sé si hay un video. En el momento que uno va a realizar el tratamiento, o mejor dicho, ya en la presentación del caso al paciente, y le explica que se le debe utilizar 4 carillas, 6 carillas, dependiendo, tenemos que tener el diseño de sonrisa, el modelo encerado y las guías. Quizás la guía de preparación no, porque esa se confecciona un día antes o el mismo día de la preparación. No se confecciona una semana antes, 5 días antes, porque esa silicona se va a deformar. Entonces, o confeccionamos un día antes o el mismo día tempranito. Pero sí, para la presentación del caso tenemos que tener esta guía de silicona, en este caso si es una silicona de edición, Panistil, de consistencia densa, light, se realizó en 2 pasos para el mock-up, ¿no? En la presentación del caso les comenté, preferible es mostrarle cómo va a quedar el paciente. Para ese día ya deben estar enceradas las piezas, ya debo tener la guía de silicona y tengo que tener el en la mano para poder realizar el rebasado en el momento y mostrarle cómo va a quedar. La guía de silicona de preparación, como les comentaba, lo tengo que realizar el mismo día, temprano o un día antes de la noche por lo menos, y tengo que realizar ciertos cortes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a preparar de canino a canino,
mi guía de silicona tiene que apoyarse en los dientes de atrás. Es decir, que yo voy a coger por lo menos los dos premolares de ambos lados. Si yo voy a trabajar solo los 4 incisivos, pues me podría apoyar entre el canino y el premolar y hasta acá llega mi guía de silicona. Igual acá, solo voy a trabajar los 4 incisivos. Entonces, este canino y esta premolar también van a estar incluidas en la guía de silicona para la preparación. Es decir, algo así, ¿no? O sea, ya si yo voy a trabajar solo estos 4 dientes, mi guía tiene que abarcar 2 dientes más. 1, 2, 1, 2. O sea, esta silicona rosada que ven debe de llegar hasta acá. Hasta, mucho, hasta acá. Hasta acá. Y ahí es dependiendo de cuántas preparaciones voy a realizar. En cuanto al protocolo de preparación, lo ideal es mejorar el sustrato donde uno va a colocar las carillas. Por ejemplo, en este caso es un paciente en el cual se hizo un blanqueamiento previamente, así mejoramos el sustrato, cambiamos restauraciones antiguas por restauraciones nuevas y recién ahí preparamos para coronas y carillas, porque acá hay una combinación de ambas. Algunos 2 dientes tenían tratamientos de conductos. Se le hizo incluso blanqueamiento interno, se colocó por ahí un poste y ahí las coronas, ¿no? Las carillas eran la 1.3, la 1.2, la 2.1 y la 2.3. Esas eran carillas. En cuanto al protocolo de preparación, se utiliza con la guía de silicona, ¿no? Primero se tiene que probar en boca esta guía de silicona. Y esta guía está cortada, digamos, tiene 2 cortes horizontales para poder tener estos bracitos que salen. Esto bien representa para trabajar el tercio incisal, luego el tercio medio y luego el tercio cervical, lo que queda. Aparte tengo que tener abre bocas para poder observar. En todo caso, si no son esas, son las que se unen. Un espejo bucal para yo poder observar cuánto espacio falta. Y ese de acá viene a ser un lápiz bicolor para poder indicarlo, ¿no? A ver, ¿cómo trabajamos aquí? Vamos colocando la guía, me sitúo en la posición 12 detrás del paciente, coloco el espejo bucal delante mío, o sea, para observar los dientes superiores, como tomando la foto del arco superior similar, y con ese espejo yo voy observando los espacios que van apareciendo en mi desgaste. Al comienzo, como yo todavía no he hecho el desgaste, la parte interna de la silicona va a estar unida al diente. Esta parte interna, esta parte interna, esta parte interna va a estar unida, esta parte interna de aquí va a estar unida a la parte externa del diente. O sea, va a estar todo aquí súper pegadito al comienzo. No va a haber ningún espacio, nada. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo que observar que esa guía esté pegada. Es el inicio. Luego saco la guía y comienzo a realizar el primer desgaste en el tercio inferior. Solo en el tercio inferior. Comienzo a trabajar en el tercio inferior con la ayuda de la guía y con estas fresas troncocónicas de grano medio y luego de grano fino. Primero de grano medio. Vamos a empezar a desgastar solamente esta zona. Hacia distal y hacia mesial, hacia ese lado distal y mesial, no desgastamos, pero más que todo acá. Entonces colocamos la fresa, voy a dibujar una fresita, colocamos la fresa aquí, y esta fresa, mi dibujito, voy a hacerlo mío porque si no se parte en dos. Digamos que esa sea la fresa. Y entonces colocamos la fresa y vamos desgastando, vamos desgastando. No ingresamos, pero sí podemos insinuar un ingreso, ¿no? Eso sí se puede hacer con la fresa. No desgastamos hasta acá, hasta la línea de transición prácticamente, y insinuamos. Entonces, una vez que vamos desgastando, 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 coloco la guía. Coloco la guía y observo cuánto espacio he generado. ¿Ya? ¿Cuánto espacio he generado? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, ok, acá he generado un espacio, espérense, acá he generado un espacio, pero en esta zona falta, está pegada a una silicona. Entonces aquí yo con un lápiz bicolor rojo hago una marca en el diente y comienzo a observar las demás. Acá digo, ok, acá hay como unos 0.5 milímetros, muy poco, pero acá marco, necesito más desgaste. Marco acá en el diente, en el esmalte, igual acá digo, acá necesito más porque yo necesito, digamos, 1 milímetro. ¿Con qué lo mido? Lo mido con una sonda periodontal para poder observar cómo van mis desgastes. Igual acá ya está. Acá ya hay 1 milímetro, acá falta, tiene que alejarse la silicona. Acá sí hay y acá no. Hay que marcar. Saco la guía, voy a observar los puntos rojos que he dejado. Digamos que hayan sido acá, 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 acá,
acá. Digamos que esos son los puntos rojos que yo observé. Entonces ya, una vez que he retirado la guía, yo lo que hago, como estoy trabajando solo el tercio incisal, o sea, sobre esta parte estoy trabajando, yo voy a colorear el diente a este nivel. Yo digo, entonces a este nivel yo sé que falta, y como estoy trabajando solo el tercio incisal, lo voy marcando. Genial. Listo, ya tengo mis marcas y ya con la fresa, en este caso dibujamos una fresa más o menos así, ya con la fresa yo comienzo a hacer el desgaste. Ujú. Una vez que ya realicé el desgaste a nivel del tercio incisal, pruebo la guía nuevamente. Y al probar la guía tengo que observar que estos espacios se den, ¿no? Si ya hay espacio entre la guía y el diente, guía, diente, guía, diente, entonces ya podría yo decir, ah, ok, hasta acá me quedo, perfecto. Trabajo el tercio medio. En el tercio medio lo mismo. En el tercio medio vamos a observar ya levantando la siguiente guía, ¿no? En este caso es tercio incisal. De la siguiente guía mides el tercio medio y observamos perfecto que ahí hay un espacio, acá también hay un espacio, acá también hay un espacio, acá también, acá también. Por ahí, si observo que no hay algún espacio, por ejemplo, acá si observo que necesita entrar más, hago la marca, acá por ejemplo, necesita entrar más, hago la marca, retiro la guía y comienzo a pintar toda esa área del tercio medio, sobre todo el tercio medio. Entonces ahí tengo que observar, ¿no? Tengo que observar dónde voy a desgastar, así sucesivamente hasta llegar al tercio cervical, que también sigue el mismo sistema. Ya, entonces, ¿listo? Mm, ya. Entonces, la primera parte es hacer un desgaste de la línea de transición a la línea de transición en 3 tercios, tercio incisal, tercio medio y tercio cervical. Luego, la zona proximal que falta, tanto inicial como distal, tengo que ir desgastándola con una presa de fisura como la que ven acá, como esta de acá, con esta presa de fisura, grano fino, ¿no? Y con esta fresa yo comienzo a ingresar de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Imagínense que esta es la fresita. Yo llevo la fresa y con esta fresa, ya de esta zona abajo, de la zona de acá abajo, igual abajo, igual abajo. Ujú. Pero antes de realizar esta parte, acá dice, después con lija de metal se separan los dientes. Después, con lijas de metal se separan los dientes interproximales y con una fresa de fisura se hace una de Ujú. Claro, antes de utilizar esta fresa de fisura, nosotros podemos romper punto de contacto. El punto de contacto, para tratar de conservar el tejido lo más que se pueda, yo no lo rompo con esta fresa de fisura, ¿no? Así, ¿no? De esta manera. ¿No? Utilizo una lija de metal gruesas, de amalgama, y con eso comienzo a hacer como un stripping. ¿No han visto? En el caso de ortodoncia, a veces se necesita espacios, generar espacios para que los dientes se acomoden un poco y necesita un desgaste mínimo interproximal. Entonces, ahí realizamos un stripping con unas tiras de lija. Igual, acá también con unas tiras de lija de metal. O sea, yo rompo el punto de contacto entre diente y diente y ya está. Una vez que se rompió el punto de contacto, comienzo a utilizar la fisura en zonas mesial, en zona distal, mesial, distal, así sucesivamente. Y esta fisura me va a permitir también generar un hombro en forma de flama en cervical, ¿no? Para para que la carilla se asiente en ese hombrito. Entonces, por palatino, depende, por palatino, si nosotros vamos a hacer una carilla con cobertura, les recomiendo generar un hombrito acá, con un chanfer pronunciadito, para que esa carilla vaya con cobertura y se sienta ahí. Pero si yo no voy a hacerlo con cobertura, prácticamente va a acabar al ras, simplemente lo que tengo que hacer en esta zona es un bisel. Un bisel acá, hacia palatino, pequeño, obviamente redondeado. Aquí, esa punta, esto de aquí no puede quedar una punta, o un ángulo agudo, mejor dicho. Tengo que redondearlo. Eso ya en la parte del acabado de la preparación podemos mejorar esos detalles. Listo. Entonces, para hacer el acabado de las preparaciones, tenemos que utilizar cauchos y discos, ¿no? Vamos a pasar preferencia a un caucho grano medio, grano fino, igual con el disco grano medio, grano fino, no usar granos muy gruesos acá, porque solamente es para un pulido, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero biselar algún ángulo o redondearlo, un grano medio es suficiente, luego un grano fino. Ujú. Entonces, eso sería la parte de la preparación para las carillas de cerámica. ¿Cómo lo irrigo? De preferencia con una gasita húmeda. Colocan la gasita húmeda, van colocando el caucho. Gasita húmeda, van colocando el caucho. También puede ser una irrigación intermitente.
por ratos el agua. Ujú. Acuérdense que este expediente es vital, ¿no? Vamos a generar calor, el paciente le puede molestar. En ciertos desgastes, cuando, por ejemplo, son preparaciones muy pequeñas, no requiere tanta preparación, incluso no se anestesia. Ujú. Pero si yo voy a hacer preparaciones en dientes vital como estas, pero aquí en este caso no fueron vitales, pero si pueden ser vitales, sí tengo que anestesia, ¿no? Entonces, una vez que hemos realizado el acabado de la preparación, se tiene que seguir con el siguiente paso que viene a ser la impresión. En el caso de las carillas de cerámica, traten de utilizar siliconas no solamente light, sino también extra light para que copie el mínimo detalle. Acuérdense que están haciendo un hombro en bisel, ¿no? El filo de cuchilla, perdón, un filo de cuchilla muy fino, muy delgado que no se observa. Entonces, tenemos que tener una silicona que permita registrar esos mínimos detalles. Entonces, tenemos que trabajar con una extra light. En el caso de la de adición, podemos utilizar una regular, una mediana y una extra light, de preferencia. Acá solo se ha usado una mediana y una extra. Sí, solo se usa una regular, sí que la pesada, y un extra light. Acá fueron, ya les comenté, corona, corona, carilla, 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 carilla. Entonces, en cuanto a la impresión, de preferencia 2 pasos, que es algo un poco más seguro. En este caso, utilizamos una bolsita como medio para aislar y generar un espacio para la silicona fluida, ¿no? Y no hay necesidad de generar rieles con, con un ojo de bisturí para la siguiente silicona que viene. Entonces, esa técnica de la bolsita se puede utilizar. Una vez que ya esperamos 5 minutos en boca, con ese que es una silicona de adición, se retira. Vamos a hacer una marca, una pequeña muesca a nivel de los centrales para poder ubicar la cubeta cuando realizo el segundo paso con la silicona extra light. También puedo eliminar alguna retención, si hubiesen en estas zonas, en los flancos, en el sector posterior, también algún exceso de silicona, lo retiro. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, ya está listo para el segundo paso, vamos a colocar la silicona, vamos a colocar, acá le hemos probado, le estamos probando, este paso me estaba olvidando. Aquí en este paso yo tengo que probar en boca que no genere ninguna retención en la parte de atrás, sino saco toda la cubeta y aún dejaste la silicona, donde está apretando, ¿no? La encía. Sí, tranquilamente, entra holgado y sale con facilidad, perfecto, ya está para realizar el segundo paso. El segundo paso le recomiendo realizar de 2 consistencias, media y extra light. Para ello, preferencia que nos ayuda, la asistente tiene que tener la silicona regular, la que tiene aquí en este lado, y nosotros tenemos que tener la extra light. Para la impresión, hemos colocado hilo retractor en cada dientecito para que empuje un poquito la encía. Acuérdense que carilla siempre puede ser yuxta o supra, la terminación. Entonces, vamos sacando el hilo, vamos colocando la silicona extra light en esta zona para que copie ese pequeño hombro. Vamos sacando el hilo, en algunos casos serán coronas, y vamos colocando la silicona. Y así sucesivamente, vamos sacando el hilo y colocando la silicona extra light. Desde la marca Panacea. Igual, vamos sacando el hilo y colocamos la silicona extra light. Miren, acá todavía no cargo la silicona regular. Yo, cuando ya estoy terminando acá, ya coloco la regular. Listo. Entonces, coloco la regular, presiono en boca, espero 5 minutos y esto es el resultado final, ¿no? Vamos a ver una impresión tricolor acá. Amarillo, que viene a ser la silicona pesada, el plomo viene a ser la silicona regular y este lila viene a ser la silicona extra light. Entonces, todo esto tiene que copiarse, ¿no? Todos estos detalles tienen que copiarse. El mismo día que se toma la impresión, de preferencia, se toma el color. Para ello, el técnico generalmente tiene que venir al consultorio para que él mismo tome el color del sustrato y de la futura carilla. Conjuntamente con el odontólogo y con el paciente, se toma el color, sobre todo el color de la carilla. Para ello, el laboratorio viene con 2 tipos de colorímetro, uno que es el Natural Dye material y el otro es el Shed Guide, es el, bueno, que se ha reducido. Y va escogiendo el futuro color de la carilla con este colorímetro y con el Natural Dye se escoge el color del sustrato. Tiene que tener registrados esos 2 tipos de colores para que pueda elegir la pastilla adecuada necesaria. La toma de color de preferencia se realiza en luz natural. Generalmente yo tengo una ventana, siempre tengo una ventana ahí, como las carillas yo lo hago en la mañana, paciente se sienta hacia la ventana, porque esa ventana la luz llega al rostro del paciente en la unidad, pero no con tanta intensidad. Entonces me voy a la ventana y ahí junto al técnico, yo y el paciente, elegimos, o bueno, en este caso, primero el técnico determina el color, él determina solo el color, y el color de la carilla sí lo determinamos prácticamente los tres, ¿no? Hay pacientes que te dicen, quiero lo más blanco posible, y aquí incluso hay un grupo de los bleachings, BL1, BL2, entonces podemos irnos a ese grupo si el paciente lo desea.
Generalmente no nos gusta a nosotros los odontólogos y creo que a los técnicos que sea un color tan blanco intenso, ¿no? Generalmente queremos un A1, un A2, ¿no? Que sea supernatural. Pero hay pacientes que incluso el color blanco que quieren salen de los bleachings, ¿no? Entonces ahí hay que pigmentar la cerámica para que sea mucho más blanca. Juan me dice, doctor, el técnico siempre tiene que tomar el color de las carillas de cerámica. En lo posible sí, en lo posible sí. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a trabajar la carilla. Ellos son los que van a combinar, van a estratificar su cerámica. Ellos saben qué tipo de pastilla van a utilizar y si lo van a maquillar, qué color la van a maquillar. Entonces, de preferencia, algunos no van. Bueno, por lo menos tomen unas buenas fotos con su colorímetro y envíen al técnico. No solamente le envíen dibujado y el color tal, sino también fotos. Fotos del sustrato solo con el colorímetro que ustedes tengan, si no tienen este, por lo menos con este. Ahí, por ejemplo, si es A3.5, colocan la 3.5, le abre boca al paciente y le toman ahí una foto. Y tienen que observar que esa foto, obviamente el color, sea similar a lo que están viendo. Porque a veces si no publicamos, si no programamos bien para la foto, no usamos balance de blancos, si usamos o no flash, que los usamos, el color va cambiando, ¿no? Entonces, tiene que tener una buena foto, que lo que yo estoy tomando, ya sea foto al celular o una cámara, ¿sí? Profesional. Ver que la foto que yo estoy tomando sea similar a lo real. Si es así, pues queda la foto y se la envía. Ujú. Sí, es cierto, algunos técnicos no van, así que hay que ayudarnos de las imágenes. Para eso tienen que entrar a mi curso de fotografía. Eh, entonces, continuemos. Recordemos que el mockup había ciertos momentos, ¿no? El primer momento para colocar el mockup era la presentación del caso. Presentamos el caso, mostramos cómo queda con el mockup. Esa es la primera vez que colocamos un mockup de bisacril. La segunda vez es luego de la preparación. Acá sí o sí, porque había colon y carillas. En algunos casos yo no coloco porque el desgaste es mínimo y prefiero no colocarlo porque por ahí que el bisacril está aplastando alguna encía y luego la siguiente cita que se cementa, la encía viene inflamada, un poco sangrante y puedo tener problemas en la cementación. ¿Cómo puedo fijar mejor mi mockup al diente? Puedo realizar unos pequeños, a ver, vamos a ir de pronto a este lado. Puedo, es acá, por ejemplo, si yo voy a realizar un mockup a esta preparación, yo lo puedo fijar con un poco de ácido fosfórico, ácido fosfórico, ácido fosfórico, solamente un poquito, rapidísimo, 5 segundos. Lavo seco y luego coloco un poquito de adhesivo, en esa zona un poquito de adhesivo fotocuro, 10, 10, 10, 10. Luego coloco resina fluida, un poco de resina fluida, un poco de resina fluida, no lo polimerizo y hago el remasado con el bisacril. Luego puedo polimerizar por afuera, en estos dientes, y ya está fijado mucho mejor el bisacril. Ujú. De pronto me dicen, doctora, pero no se pega, hay que tener cuidado, sí que el sustrato sea adherente. Imagínense que acá coloquen ácido fosfórico adhesivo. El bisacril se va a pegar en la resina. Entonces ahí no pueden hacer un punto de ácido y adhesivo, ¿no? Debe ser en estructura dentaria. Y luego se sale con facilidad. Ujú. Es en cuanto al protocolo de la preparación con provisional, enviamos al paciente y aproximadamente es una semana lo que demora el técnico en entregarnos el trabajo. 7 días, ¿no? Va a estar el paciente 7 días con boca con bisacril. Ujú. Si dura así, no, a veces no dura 3, 5 días, un quinto día ya está empezando a salir todo. Si es sobre todo solo carillas, peor. Luego viene el técnico, nos entrega el trabajo y lo primero que tenemos que revisar es ajustar. Si esa carilla, esa corona está ingresando con facilidad, hay que revisar los desgastes. Si no, la idea es que la carilla al momento de ingresar a la preparación asiente. Acuérdense, si hay un hombro de filo de cuchilla, tiene que asentar en esa zona de la carilla. Si no asienta, de pronto aquí las aletitas de la carilla están muy gruesas, hay que desgastar un poquito. ¿Con qué desgasto? Con disco abrasivo de grano grueso. Acá se utiliza grano grueso porque es cerámica lo que se tiene que desgastar. ¿Está acá? Desgasto, desgasto, para poder correr. ¿Ya? Em, ¿Qué les iba a comentar? Ya. Una vez que yo he probado, primero yo ajusto la carilla de una manera individual y luego de una manera grupal. Es decir, coloco la carilla, la ajusté, perfecto. Luego coloco la siguiente y al colocar la siguiente, tengo que observar que esta no se mueva, porque si no, tengo que ver cómo encajo la nueva y seguir desgastando. Así sucesivamente, ¿no? Una vez que las carillas ingresen pasivamente a las preparaciones, no haya ninguna retención interproximal o quizás no asiente bien en cervical, asiente todo este ok en conjunto, recién realizamos una prueba en seco y una prueba en húmedo. Una prueba en seco quiere decir colocar las carillas y coronas en este caso de frente a la preparación, sin ningún intermediario entre el diente y la cerámica. Y una prueba en húmedo si necesitamos un intermediario. Podemos utilizar una glicerina entre la cerámica y el diente, de esta manera, la cerámica y el diente, glicerina, para observar cómo va a ir cambiando el color final de la cerámica. Esa glicerina, al ser
translúcida pues representa al traín o al cemento translúcido que generalmente utilizamos. Sí, los sustratos son homogéneos, son un color claro y no son oscuros, ¿no? Entonces, observamos, tomamos una foto en seco, una foto en húmedo, y ahí observamos si va cambiando. Porque hay algunos casos que la caría es tan delgada que si el sustrato es ligeramente oscuro, se va a traslucir y se va a ver un color final como oscuro en la carilla. Y los demás se van a ver más claros. Entonces, en esos casos, puedo ayudarme un poquitito con el color del cemento. Si se ve oscuro, algo oscuro, yo puedo utilizar quizás un cemento A1 o un bleach para poder camuflar un poco esa translucidez del pigmento del sustrato, ¿no? Entonces, ¿en qué momento me doy cuenta? En el momento que yo hago la prueba con los cementos de Train. Los cementos, por lo menos los que utilizo sí tienen su Train. El Old Saint Vinyl tiene Train. El Bariolin Aesthetic también tiene su Train aquí grande. Entonces, ahí podemos utilizar esos cementos de prueba antes de la cementación final para poder escoger el más indicado. Pero si no hay problema en el sustrato, en la prueba en húmedo con la glicerina, todo ok, utilizo tranquilamente solo un cemento translúcido y punto, ¿no? En el protocolo de la cementación, a ver, acá estamos probando, por ejemplo, las carillas de premolares. Hicimos carillas de premolares. Ujú. Me parece que la prueba es húmedo y algo que sea. Ujú. Aquí están las carillas, las otras carillas sector anterior, hasta canino, y ahora vamos a probar esas carillas acá. Ujú. Mm. Una vez que están asentadas las carillas en premolares, tenemos que observar ácido oclusal, que no haya ningún desnivel, ¿no? Que esté sellando perfectamente. Igual, hacia el sector anterior, si va, sobre todo, si va a ser con cobertura, observar si está asentando en la preparación palatina esa carilla. Acuérdense que esa preparación no puede realizarse justo donde hay el contacto con el diente inferior, ¿no? Si no, ahí se quiebra la cerámica. Eso también se tiene que observar en el momento que uno va a realizar la parte del diagnóstico, la oclusión. Más o menos ver hasta qué altura va a acabar mi carilla para que dure en el tiempo. Ujú. Acá tenemos el semi Train, casi el A1, A2, A3, el trans, Wet white, el bleach también tiene. Ujú. Ahí la prueba en húmedo, ¿no? Puede ser con glicerina o puede ser ahí con un train si ya necesitamos colores de cemento. Con respecto a la cementación, tenemos que realizar un tratamiento en la parte interna de la cerámica y un tratamiento en la superficie del diente, en el sustrato. Se supone que son carillas y debemos de trabajar en esmalte. Entonces, si estamos en esmalte, pues tenemos que colocar simplemente ácido fosfórico, lavamos, secamos, colocamos 30 segundos máximos, colocamos adhesivos, luego de secar, colocamos un adhesivo, no lo polimerizamos, lo podemos sí echar un aire indirecto o directo pero muy alejado para adelgazar esa capa y limpiamos excesos. La parte interna de la carilla cerámica para esto ya tiene que estar preparada. Entonces ustedes me dicen, doctora, ¿cuál preparo primero? ¿Preparo primero la preparación dentaria o preparo primero la parte interna de la carilla? No, primero prepara la parte interna de la carilla para que tranquilamente con eso, porque hay todo un protocolo pequeño, ya con la carilla y el cemento, mejor dicho, ya con la carilla preparada antes del cemento, la carilla ya preparada, prepares el sustrato, colocas el cemento en la carilla y lo pegas. Ujú. Entonces, si se trata de una cerámica de disilicato, el protocolo es con ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Lavamos, secamos, podemos utilizar ácido fosfórico al 35 por un minuto de una manera de limpieza. Lavamos, secamos, colocamos un silano por 3 minutos y lo dejamos ahí. En este caso no utilizamos adhesivo, acá hay protocolos que cambian, ¿no? Hay unos autores que sí utilizan un adhesivo, no lo polimerizan, luego colocan el cemento. Acá se decidió no, si al final no se va a polimerizar adecuadamente el adhesivo, no hay necesidad de colocarlo, ¿no? En el caso de la cerámica. Una vez que ya está preparado, vamos a ir a la preparación. Acá colocamos ácido fosfórico, 35% por 30 segundos, colocamos adhesivo por 15 segundos. Bueno, en el caso, si fuera exposición de dentina en algunas áreas, tenemos que flotar en dentina por unos 15 segundos y echar aire para volatilizar el solvente y que penetre bien los monómeros en esa dentina. Si es en esmalte, simplemente colocamos, pincelamos el esmalte, podemos colocar aire con la finalidad de adelgazar esa capa, no de volatilizar nada, eliminamos exceso y no lo polimerizamos. Tenemos la carilla ya preparada, coloco el cemento y así lo llevo a la preparación, ¿no? Y lo cemento. Elimino excesos, que eso es muy importante. Aquí sí les recomiendo utilizar un hilo retractor. Acá tenemos que utilizar hilo retractor. Disculpen, me he estado preguntando. Un ratito voy a leer las preguntas. Geraldine, doctora, ¿ese protocolo de cementación son para todos los tipos de cerámica? No, Geraldine, depende de la cerámica que se va a utilizar. Si es feldespato es otro protocolo, si es circonia es otro protocolo, varía. Ahorita les voy a mostrar, creo que tengo acá protocolos de las diferentes cerámicas.
para que, ¿no? Mm, acá está. Con respecto a la cementación, a la preparación de la parte interna de la cerámica depende mucho de la parte interna de la cerámica. Si estamos hablando de una carilla feldespática, el feldespato, de preferencia, si es carilla, tiene que ser de todas maneras un cemento de fotoactivación, resinoso de fotoactivación. No puede ser un dual. Acá pongo un dual porque en esta clase es para restauraciones con coronas y carillas, ¿no? Por eso pongo dos opciones. Pero si es, como les decía, una lámina, una carilla dental, tengo que utilizar un cemento resinoso o adhesivo resinoso fotoactivado, no dual, fotoactivado. ¿Ya? Luego colocamos, eh, perdón, sobre la parte interna preparada. Pero esta restauración de feldespato también utiliza ácido fluorhídrico al 10%, que es lo que conseguimos, no conseguimos el punto 6 acá, por 2 minutos. En el anterior era, si era disilicato, era ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Este es ácido fluorhídrico al 10% por 2 minutos, ¿no? ¿Por qué más acá y por qué menos allá? Depende, ¿no? Depende de la composición de la cerámica. Todas las cerámicas tienen una fase cristalina y una fase vítrea. Entonces, este ácido fluorhídrico actúa a nivel de la fase vítrea. A mayor cantidad de fase vítrea, mayor cantidad de ácido fluorhídrico en cuanto a tiempo y en cuanto a la concentración. Entonces, tenemos mayor cantidad de eh, componentes vítreos, colocamos ácido fluorhídrico al 10% por 2 minutos para generar irregularidades. Luego lavamos, secamos. El protocolo también indica algunos colocar un ultrasonido por 5 minutos en agua destilada, que también si tenemos un ultrasonido lo podemos realizar, es lo ideal. Luego colocamos silano 3 minutos y luego colocamos, aquí por ejemplo, sí se colocó un adhesivo, parte del protocolo. Luego de colocar el adhesivo, algunos fotocuran, otros de preferencia, no, yo no fotocuro. ¿Por qué? Porque si por ahí yo no vi bien, yo no eliminé bien el exceso, no he sido muy cuidadoso y he polimerizado, esa carga no va a entrar, no va a ajustar bien. Entonces, eso tampoco lo quiero, ¿no? Entonces, yo simplemente coloco el adhesivo, echo aire, un poco alejado, no lo fotocuro y de ahí coloco el cemento adhesivo resinoso fotoactivado, ¿no? Puede ser el Variolin Aesthetic o el Olsen Vinyl también es una opción. Y en cuanto a la preparación dentaria, ¿qué es lo que, cómo realizo? Depende, ¿no? Si tenemos dentina expuesta, preferible hacer sellado de dinero inmediato el día de la preparación y ese día le coloco su provisional. El día ya de la cementación hay que hacer un arenado, de preferencia, en la zona de la dentina sobre todo, ¿no? Luego, hacemos un grabado con ácido fosfórico en esmalte y dentina, 10 segundos, lavamos, secamos y listo. Y solo esmalte, ácido fosfórico y adhesivo. Depende del sustrato de la cerámica. En el caso del circonio es diferente. Al ser una cerámica ácido resistente, yo no puedo aplicar ácido fluorhídrico. Solo lo indicado es arenarlo, arenado óxido de aluminio 50 micras, luego primer de circonio. Bueno, en el caso del arenado lo podemos pedir al técnico que nos entregue arenado también, no hay necesidad quizás de tener ahí, sí, bueno, si hacen rehabilitación sí, porque lo hacen casi siempre, ya, un arenador, ¿no? Una cajita también para arenar y todo, colocamos ahí, preparamos la parte interna, arenamos más o menos como unos 15 segundos, otros 15 segundos más y vamos viendo que vaya apareciendo un área blanca, porosa. Ahí ya significa que hay irregularidades. Luego de eso, no podemos utilizar acá para limpiar ácido fosfórico, entonces va ahí interferir con la composición también que tiene el circonio, metales. Entonces, no, acá solo para limpiar pueden utilizar alcohol. Ahora, el circonio, luego de probarse en boca, se contamina mucho. Lo que olvidar es utilizar un producto que me permita limpiar la parte interna. Hay unos productos que dime se cleaner, Visco lo tiene. Con eso se coloca el tipo que indica, lavamos, secamos y ya está listo para el arenado. Si arenamos ahí, luego podemos limpiar con alcohol. Luego colocamos el primer de circonio. Visco también tiene el Z-Primer, que es un primer de circonio. Y luego se podría colocar también el silano unos 3 minutos. Si es una carilla de circonio, es muy probable que sea una carilla delgada o si es convencional de uno ya ligeramente grueso. Igual, tenemos que utilizar un cemento. Si es delgada, un cemento de fotoactivación. No este de acá. Acá estoy hablando de coronas. Y bueno, si es en esmalte, que es lo ideal, solamente hacemos un grabado. Y también colocamos adhesivo.
¿ya? Porque el cemento no es este cemento autoadhesivo, sino vamos a usar un cemento de fotoactivación resinoso. Ujú. A ver. Básicamente, esas son las, bueno, el disilicato que ya les mencioné, que está en la presentación. Ujú. El disilicato sí tienen ahí el protocolo. Miren, ácido fluorhídrico al 5%, menos concentración, 20 segundos, porque no tiene mucha fase litre. Ácido fosfórico al 35% por 1 minuto para la limpieza y silano por unos 3 minutos. ¿No? Y bueno, antes tengo que preparar el sustrato de todas maneras. A ver, pero hasta acá todo se entendió. Una vez que hemos colocado, les comentaba que tenemos que colocar hilo retractor para poder realizar la cementación. ¿Por qué? Porque el hilo va a actuar como un bloqueo para que el cemento no ingrese por debajo de la encía y luego pueda causar una inflamación de esta. Entonces, como un bloqueo para que ese cemento no se vaya hacia el, por debajo de la encía hacia el surco gingival, ¿no? Entonces, colocamos, por ejemplo, acá puede estar el hilo retractor, colocamos la carilla con el cemento, limpiamos los excesos con microbrush, con cintas oides para zona próxima, limpiamos los excesos. Brush utilizo bastante. Voy a observar que este hilo va a salir con cemento y de esta manera es causa inflamación. Microbrush también. Y una vez que yo ya vi que está bien asentada, que no hay excesos, polimerizo, recién ahí. Ya, doctores, entonces yo creo que teniendo el cuidado adecuado no va a haber problemas en la cementación. La cementación se considera un protocolo sensible, no es un protocolo, digamos, fácil de hacerlo, no es sensible. ¿Qué pasa si nosotros no colocamos el hilo rector? Ya el cemento se fue debajo de la encía, encima lo polimerizaste, la siguiente cita probablemente venga con la encía inflamada. ¿Sacar ese exceso? A ver, ¿con qué lo sacas? Lo ideal sería con un ojo de bisturí número 12, ¿no? ¿Lo podrás sacar? Claro que sí. Lo sacas, pero con mucha paciencia, con buen tiempo el paciente en la unidad. Y probablemente tiene que haber otra cita para poder seguir observando con una lupa si hay algún exceso. O sea, todo el champú por no colocar un simple hilo retractor. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Imagínense que no han eliminado bien el exceso interproximal y han colocado la luz. ¿Cómo van a romper ese exceso de cemento? Claro que sí, sí se puede. Utilizamos el microcat, que es como una especie de serruchito, y vamos bajando, bajando, bajando y rompemos, ¿no? Ese exceso que hubo. Pero eso significa más horas en el consultorio, más incomodidad del paciente, otra cita más de pronto para verificar todo cómo va. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se movió y no me di cuenta, la carilla se movió con la cinta celuloide, que a mí me pasó, a mí sí me pasó, se movió un poquito y no estaba sentada bien la carilla y yo lo fotocuré y la carilla chueca. Tenía que sacarla de nuevo, tenía que prepararla, no, pulirla, limpiarla, tomar la impresión, mandarle al técnico para que de nuevo haga la carilla. Eso es lo que se hizo. Entonces, se dice que la cementación es una etapa muy sensible para que tenga éxito las carillas. Ay, caray, yo respondí la pregunta bien más, disculpe. Doctor, el técnico siempre, eso yo lo respondí. Ese protocolo de cementación solo para, ya lo respondí. Juan me dice, doctor, el protocolo es el mismo, ya sea en carillas de silicato, circonio. No, ya les expliqué, chicos, porque depende mucho. No, ¿por qué? Porque cada uno tiene composición diferente, fase vítrea y cristalina. Entonces, y cada cerámica es diferente. Unos son ácidos sensibles, otras son ácidos resistentes. Entonces, en circonio utilizo ácido clorhídrico, por ejemplo. Y con carillas de cerámica no más trabajar. Yo trabajo con carillas de disilicato. Con circonio no me gusta trabajar. Mm, mm. Me parecen que son muy homogéneas, no hay mucha naturalidad. No, y si son maquilladas, no me gusta que estén maquilladas. Prefiero que la estratifique. Que se ve mucho más natural. Y bueno, también mi técnica es buena, ¿no? Se da su tiempo para hacer sus carillas y la verdad que sí, tiene un resultado muy bueno. Ujú. Natalie me dijo, doctora, se entrecortó el hilo, lo retiro antes. Sí, el hilo retractor que coloco, acuérdense, hilo retractor en la impresión, hilo retractor en la cementación también. Lo coloco antes de polimerizar. Si ustedes polimerizan con hilo retractor, uy, sacar ese hilo con el cemento ahí incrustado va a ser una complicación y van a ir lastimar un poquito la encía. Entonces, no, sacan el hilo y siguen limpiando los excesos. Tómense su tiempo para limpiar los excesos. No es una cosa así nada más. Tómense su tiempo, porque de eso depende también el éxito de esa carilla. ¿Ya? Y ahora me dice, ¿cómo saber qué le recomiendo a cada paciente? Jonah, ¿te refieres qué le recomiendas a cada paciente? Si es
carilla de cerámica, carilla de resina, o si es carilla de silicato, de circonio. Ujú. ¿No? ¿A qué te refieres? Juan me dice, para una consulta en restauraciones extensas que implica la dentina y esmalte, es recomendable realizar una carilla en cerámica. Si tú tienes una cara palatina en buen estado, pero vestibular, si tú ves comprometido el tejido, pero ha llegado a nivel de dentina, optaría por una carilla de cerámica. Ujú. No corona. Y si el pigmento, pues, no es un pigmento tan oscuro, también optaría por una carilla de, es más, aunque sea oscurito el pigmento, yo también optaría por una carilla de cerámica vestibular. En palatino, si todo es intacto, que se quede intacto. El problema es cuando no está intacto. Ahí sí, corona. Ujú, ujú. Doctora, ¿qué color de cemento resinoso recomienda? Generalmente se cementa con translúcidos. Ese es la mejor opción de todos los casos. Ujú. Podría cambiar de color con el tiempo por el cemento. Si ustedes utilizan un cemento resinoso dual, sí. Acuérdense que el dual tiene un componente, ojo, el dual en cuanto a color no es estable, varía en el tiempo por la mina, que es parte de su componente, entonces ahí sí podría haber un cambio de color. Pero con un cemento de fotoactivado, es decir, que solamente se endurece o se fotopolimeriza con luz, sin luz, mm, no pasa nada. A ese cemento me refiero, no tendría por qué cambiar de color. Y si uso ese cemento y cambia de color, hay que estar pensando que probablemente se ha contaminado. Podría haber ingresado quizás sangre que salió de la encía inflamada y que se metió ahí con el cemento y ha ido cambiando con el tiempo. Eso podría ser, ¿ya? Ah, de materiales, Joana, ya entiendo. Yo no trabajo con circonio, es más por naturalidad. Yo pienso que las carillas más naturales se ven con disilicato. Con circonio, aunque sí he trabajado en una rehabilitación completa. Sí, ¿sabes cuándo trabajé? Cuando tenía que cambiar coronas de toda la cara superior prácticamente. Y abajo tenía los dientes inferiores sanos, solamente ligeramente desgastados. Y como montamos dimensión vertical, yo opté por una carilla vestibular en los dientes inferiores. Como todo era circonio, también puse acá circonio. Ujú. Sí, eso de esa manera creo que lo manejé. Ujú, creo que por eso fue, pero no, solo utiliza más disilicato. Pero si voy a hacer una rehabilitación, voy a colocar circonio posterior, ya coloco circonio anterior. De todas maneras, para que todo sea homogéneo, el mismo material, la misma, digamos, el mismo resultado en cuanto a color. Y por ende, si abajo también tengo que hacer la restauración, ahí manda el mismo material, de preferencia. No es una regla, pero de preferencia. Jacqueline me dice, doctora, buenas noches. Cuando el paciente tiene restauración de resina en la cara vestibular y quiere colocarse carillas, ¿qué carilla recomienda? Disilicato. Pero primero, esas carillas, la restauración con resina, o sea, fíjate bien hasta dónde van, ¿no? A veces me ha pasado que saco esas carillas y era clase 4. Entonces, una carilla de pronto oscilada, pero con cobertura. Y si yo veo por ahí cara palatina, vertientes ya comprometidas, que no están íntegras, ya le digo corona. Porque ya me ha pasado que por tratar de ser conservadora en un tratamiento de conducto que está ligeramente comprometido, hay una vertiente mesial y la distal también algo comprometida, le puse una carilla y se fracturó rápido. Se fracturó rápido. Bueno, también el paciente no lo cuidó, pero si están intactos en palatino, los rebordes, que generalmente intervienen en la función, en el desplazamiento protrusiva, en todas las fuerzas tangenciales, pues ahí tranquilamente podría colocar una carilla. Ujú. Juan me dice, doctor, entonces si la restauración implica la cara vestibular y palatino, no se recomienda carillas en cerámica. Si la restauración implica la cara vestibular y palatino, no se recomienda. No, palatino tiene que ser un material resiliente. Acuérdense que van a estar esas fuerzas tangenciales, ¿no? Entonces, ahí preferencia que sea una carilla de resina. Ahora van a ver un caso en el que se hace unas carillas de resina compuesta. Ujú, la verdad que sí, de preferencia, doctores. Listo. A ver acá. Ya vimos la cementación. Hay que colocar al final glicerina a nivel cervical, sobre todo acá se chorreó hacia abajo, pero en realidad cervical. Esta zona, glicerina. ¿Por qué? Para asegurarme que hay una buena polimerización del cemento que se está exponiendo. Ujú, por acá. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Por lo menos, por lo menos. Ujú. Y ahora me pregunta, doctora, ¿tiene videos de todo el protocolo en disilicato? Ah, de la preparación de la cerámica. Creo que sí. Parece que, ay, me parece que lo he visto acá. Sí, acá viene justo. Ujú. Entonces,
Existen unos recipientes, existen un recipiente, pero ahí en esos no le hemos puesto, no hemos tomado foto. Existen unos recipientes especiales para poder preparar las carillas. Las colocamos con una rejita y ahí colocamos el ácido, lo lavamos y todo. Ya, pero lo podemos fijar artesanalmente con una silicona de adición, una silicona de condensación, no hay problema, pero con mucho cuidado. Si es una silicona de condensación rígida, mejor dicho, pesada, hay que colocar con mucho cuidado, porque a veces al apretar fuerte y es pesada la silicona, puedo fracturar la carilla. Ujú. Por eso hay recipientes especiales para este. Acá también una silicona de condensación. Esta es de condensación y esta es fluida. Ambas son de condensación, pero esta es la pesada y esta es la fluida. Ujú. Solo que la fluida se sale, se desprende la carilla cuando estoy lavando por la fuerza del agua. Ujú. Creo que me han hecho una pregunta. Doctora, pero en el caso que le consulte que usted recomienda carillas en resina, pero se puede hacer carillas en cerámica si el paciente lo desea. Ah, sí, claro. Mucho, mira, depende. Yo considero más la edad, bastante la edad y la extensión de la lesión para yo poder indicar carillas de resina y carillas de cerámica. Ujú. Pero si el paciente desea alta estética, sí nos inclinaríamos a una carilla de cerámica. Si el paciente tiene 13 años y voy a restaurar un incisivo central, no le haría cerámica. Yo trataría de convencerlo que se mantenga con una resina compuesta, tranquilamente. Si es necesario para carilla, la resina compuesta también. Ujú, porque es muy joven y entro al ciclo restaurador y ya yo tengo que alargar de una resina clase 4 a una carilla resina, de una carilla resina a una carilla cerámica, de una carilla cerámica a una corona, de una corona a un implante. Y yo esos tiempos tengo que alargarlos, porque es un paciente muy joven, ¿no? 13. En esos casos sí, yo trato de convencerlos de sea de resina. No me ha pasado, la mayoría acepta que sea resina. También es más fácil por el costo, ¿no? Ya, entonces, vamos a mostrar acá. Mira, acá estamos colocando el ácido fluorhídrico a las coronitas, porque el caso anterior era de coronas al 5%, 20 segundos. Igual a las carillas, ácido fluorhídrico al 35% por un minuto. Ya. Acá, las coronas y las carillas se colocaron ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Luego, las coronas con las carillas se colocó ácido fosfórico al 35% por un minuto para limpiarlas. Ujú. Luego, se lava, se seca con muchísimo cuidado. ¿Ve? Se mueve. Como esta es una silicona fluida, no retiene tanto la carilla. Ujú. Entonces, con muchísimo cuidado hay que lavarlo. Una vez que aplicamos el ácido fluorhídrico, vamos a colocar el silano. Acuérdense que esta cerámica es bisilicato. Colocamos silano en la parte interna y esperamos 3 minutos. Esperamos 3 minutos. Luego lavamos, secamos y colocamos el cemento y así va a la preparación dentaria para poder fijarlo. Ujú. Con respecto al mantenimiento de la cerámica, el paciente tiene que ir al consultorio una vez al año, por lo menos, para que ustedes revisen una evaluación clínica y una evaluación radiográfica. Y también orientar un poquito o recordar un poco la higiene oral, a veces se les olvida. En el control clínico tengo que realizar un sondaje para observar si hay algún resto que haya quedado o si hay sarro y poder eliminarlo. Aparte que es la inspección visual, que tengo que ver si es en sí está inflamado o no. Tengo que la fisioterapia reforzarla con respecto a la higiene oral y tomar una radiografía periapical de control para observar cómo va. Ujú. En cuanto a la higiene oral, nosotros podemos recomendar lo de siempre: hilo, cepillo, pasta y también incluso un irrigador bucal que les podría ayudar. Ujú. Y en la radiografía periapical lo que tenemos que observar es que no exista ningún tipo de lesión apical, ¿no? Sino tratamiento de conducto. Y en el examen clínico tengo que observar la integridad de la cerámica, tengo que observar tejidos blandos, si están inflamados, si hay un cambio en el tamaño, en el color, básicamente eso. De Curcio te habla acerca de diferentes situaciones que se pueden dar en una cita de mantenimiento de carillas de cerámica. Paciente puede llegar sin ningún tipo de alteración. No tiene ninguna alteración significativa, o sea, no hay encías inflamadas, no hay placa, todo está ok, carilla íntegra. A la radiografía también todo esto se observa bien, hay un sellado. Entonces solamente se procede a realizar una profilaxis y nos podemos ayudar con una pasta profiláctica sin abrasivo, con cepillos parecidos al de profilaxis que usamos, que son gruesos, pero estos hotspots son pequeños, angosos. Si no tenemos, cortamos la cerda alrededor para que el diámetro se reduzca. Y con eso comenzamos a hacer una limpieza, sobre todo en el tercio cervical, donde se puede acumular comida en la encía, ¿no? O algún resto quizá. No podemos usar ultrasonido. Acuérdense de una limpieza y a veces cometen ese error. Cuando hacemos la limpieza dental, tengo que verificar que el diente que estamos limpiando no tenga resina y no tenga cerámica. Si es así, ese diente yo lo limpio manualmente. Yo no puedo pasar un ultrasonido porque yo puedo fracturar la resina o puedo fracturar la cerámica. Ya hay daño a esa restauración que se ha tomado tanto tiempo en realizar. Entonces, no ultrasonido, no pulidos abrasivos, nada de cauchos, discos, no, nada de eso. Acuérdense que es una carillas de cerámica, el brillo se mantiene en el tiempo, el color también. Otro escenario es cuando el paciente viene con unas encías inflamadas. Ahí tengo que observar qué pasa. Generalmente es porque hay cálculo subgingival
o de pronto algún resto de cemento que haya quedado y que nosotros no lo retiramos a tiempo. O el paciente quizás no vino, porque eso pasa, no le dices, hoy te cementamos las carillas, pero regrésate dentro de una semana para retirar los excesos del cemento y no viene. Entonces ahí regresan dentro de un año y ahí podemos observar encías inflamadas. Tengo que remover ese exceso con una hoja de bisturí número 12, pero si no fuera un exceso de cemento, sino un cálculo sublingual, tengo que utilizar curetas periodontales con mucho cuidado para poder retirar ese cálculo. Si el escenario fuera una mancha en la interfase cerámica y diente, tengo que observar si esa mancha es leve o severa. Si es leve, utilizo tiras de óxido de aluminio de grano grueso fino, y si son severas, ya utilizo discos de óxido de aluminio también, cauchos para poder pulir, o pelo de cabra, o ruedas de filtro, pasta diamantada para poder pulir en esa zona. En la zona cervical hay unos discos de fieltro que parecen como una felpa para poder pulir esa zona, y el hilo dental lo puedo bañar de pasta para que ingrese en la zona interproximal y yo pueda pulir ligeramente esa zona, ¿no? Con la pasta. Si el paciente tiene el diente oscurecido, ahí sí hay problemas. Tenemos que tomar una radiografía, bueno, ya la habremos hecho probablemente, y si es para tratamiento de conducto, hay que realizar un tratamiento de conducto. Ahora, si ese diente ya tiene tratamiento de conducto, se está oscureciendo y se está trasluciendo a través de la cerámica, hay que realizar un blanqueamiento interno al diente oscurecido. El siguiente escenario, paciente con parafunción. Paciente que perdió la férula, paciente que ya no se vino a hacer la férula, ahí sí tenemos problemas. Tenemos que indicarle que tiene que usar una férula o tiene que realizarse una férula de todas maneras. El paciente que usa con carillas tienden a fracturar las carillas. Vamos a ver los casos. Vamos a ver este caso que ya lo vimos. Es una paciente en ese entonces de 28 años. Presentaba la 1.1 y la 2.1, tratamiento de conducto con cambio de color, discromía. Motivo de consulta, deseaba que sus dientes tengan todos el mismo color. Ella sentía que había uno más claro, unos más oscuros, otros intermedios. Y ella quería tener pues una sonrisa mucho más bonita también. Tomamos modelos de estudio, lo montamos en ASA, articulador semiajustable, fotografías tanto diagnóstico como planificación para el diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa nos indicaba cuánto alargar, cuánto cortar hacia cervical, encera de planificación, guía de silicona. Para el mock-up, se realizó el primer mock-up el día de la presentación del caso y el paciente nos indicó que lo se veía muy largo. Entonces ahí es donde hacemos las correcciones. Elizabeth me pregunta, doctor, ¿en los pacientes con fluorosis se realizan los mismos protocolos de cementación de las carillas? Sí, en pacientes con fluorosis, en la primera fase podríamos pensar en carillas, en una fluorosis leve, pero ya en una moderada y severa quizás ya es para una corona. Tendrías que evaluar bien eso. Pero los protocolos de la cementación es la misma. La preparación de sustrato cambia. En sustratos que presentan alteraciones como fluorosis o hipomineralización, se coloca antes del ácido fosfórico el hipoclorito. Hipoclorito es sodio al 5%. Por unos 30 segundos lavamos, secamos y de ahí colocas el ácido. Eso para desproteinizar un poco ese sustrato desfavorable. Eso es el único protocolo, digamos, que podría cambiar un poco en cuanto a la cementación y en cuanto a la preparación del sustrato. A ver, es mi paciente. Me indicó que estaban muy largos. Cuando sucede eso, tengo que regresar al encerado, disminuirlo, realizar una nueva guía de silicona y realizar un nuevo mock. Y ahí recién la paciente se observa y aprueba y dice, ok, está bien, y ahí quedamos. A veces yo suelo, cuando está con el mock suelo tomar una impresión para el técnico sobre todo. Aparte que yo le envío fotos. Estas fotos se las envío al técnico. Le digo, mira, el mock le quedó así, quiere que quede así. Pero yo envío aparte un modelo con el mockup, un modelo de yeso se toma impresión sobre esto, se vacía y tengo un modelo de yeso del mockup. Y ese es el que le envío para que el técnico se oriente mejor al momento de confeccionar su carilla. Entonces, en ese aspecto sí, yo envío esa información también. Ahí está la paciente. En este paciente hicimos varias cosas, la verdad. Hicimos una gingivectomía, realizamos blanqueamiento, cambiamos las resinas antiguas por resinas nuevas, mejoramos el sustrato, realizamos las preparaciones sobre este sustrato ya mejorado. Para coronas, carillas, ya les comenté cómo es la preparación, la toma de impresión, la toma de color con el técnico, la cementación, cuál es un protocolo sensible. Miren el protocolo de la parte interna. Y ella es Mitsumi, ¿no? Y está feliz ella. Cambió completamente. En el caso 2, acá también fue un caso que se realizó en la Universidad Científica por todo un grupo, en realidad todos participamos. Era una rehabilitación completa, paciente con sonrisa gingival. ¿Cuándo, doctores, consideramos sonrisa gingival? Cuando hay una exposición gingival mayor a ¿cuántos milímetros? A 1 milímetro, a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 4 milímetros. ¿Cuándo consideramos? Esa sonrisa gingival. ¿Cuándo, doctores? A ver. ¿Cuándo existe mayor a 3 milímetros? ¿No? Cuando ya existe una exposición gingival de 3 milímetros, incluso dicen a más, ya consideramos una sonrisa gingival. Aquí, miren, acá sobre todo, aquí, acá es más o menos, pero aquí sobre todo, ¿no? Entonces, tiene diastema,
no tiene una buena morfología de los dientes. La verdad es como que sus dientes no corresponden a la paciente que es joven. Entonces se tomó, perdón, miren los dientes desgastados, miren los bordes incisales. Aumento de dimensión vertical de todas maneras. Miren, acá no se ven los desgastes, miren acá. Miren esos desgastes, caras oclusales planas, aumento de dimensión vertical. Ujú. Se presentó el caso, se realizó el MOCA, la paciente se observó cómo iba a quedar y completamente aceptó el caso, porque cambiaba demasiado. Esta sonrisa a esta sonrisa hay un gran impacto en el paciente, ¿no? El paciente aceptó con algunos ajustes en el sentido de los materiales. Ahí les voy a contar. Entonces se tomó fotografías, se hizo el MOCA, se tomó el registro. Este registro con G, claro, con X de Lucía, silicona de registro. Se montó en céntrica para el aumento de dimensión vertical. Me parece que se agregó 3 milímetros. Ujú. Y se empezó por el sector anterior-inferior. Acuérdense que si hubo un aumento de dimensión vertical, aquí la cara palatina, los incisivos superiores no contactan con la cara vestibular de los incisivos inferiores. Entonces se plantea también carillas palatinas en dientes anterior-inferiores para mejorar esa guía anterior y carillas en dientes anteros, perdón, carillas palatinas en dientes anterosuperiores con carillas vestibulares en dientes anteroinferiores. También arriba se colocó carillas en vestibular, o sea, un diente tenía doble carilla. De pronto me dirán, doctora, ¿pero por qué tiene doble carilla? ¿Por qué no le hizo una corona? Por preservar tejido, simplemente. Porque si yo planteo una corona, habiendo tanto espacio acá, yo voy a seguir desgastando más dientes. Prefiero aplicar aquí y atrás. Ujú. Entonces, el sector anterior se tomó impresión, las carillas vinieron, los probamos en seco, aislamiento absoluto modificado, es lo que utilizamos, como el de acá. Luego lo cementamos. El protocolo fue similar al que ya les he comentado, porque fue una carilla de disilicato, ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Doctores, acá sí una cosita, a veces no conseguimos el de 5%, es difícil, ¿no? Se consigue el ácido fluorhídrico al 10%. ¿Cuánto de tiempo? Igual, el mismo, 20 segundos. Lavamos, secamos, limpiamos con ácido fosfórico por 1 minuto. Lavamos, secamos. Si tenemos ultrasonido, metemos ultrasonido por 5 minutos con agua destilada. Retiramos. Colocamos silano por 3 minutos. Y luego nos vamos aquí a preparar los sustratos. Acá sí es una preparación ligera. La verdad, no podemos prácticamente hacer nada de preparación acá porque ya hay diastemas, ¿no? Hay suficiente espacio. Redondeamos algunos ángulos. Sí, hicimos un ligero hombro en forma de filo cuchillo. Se tomó impresión, como ya les dije, ya están las carillas. Una vez que ya está esta preparación, se tiene que colocar primero ácido fosfórico, porque todo fue a nivel de esmalte, 30 segundos máximo, lavamos, secamos. Luego colocamos adhesivo, echamos agua, adelgazamos la capa, no polimerizamos. Luego, una vez que ya están secas, se va por el silano, ingresó también a la cerámica, se coloca el cemento y se va colocando uno por uno. Primero los centrales, luego los laterales, luego los caninos, en ese orden. Siempre la cementación, me olvidaba eso sí comentarles. Cuando cementen, como hermanos, 2 centrales, 2 laterales y 2 caninos. Y prueben siempre. Cementen los 2 centrales, vuelvan a probar en seco si entran los laterales y los caninos con facilidad. ¿Por qué? Porque a veces en la cementación, si yo fallé un poco en cementar los centrales, no acomodé bien, lo incliné mucho hacia distal, no me va a entrar el lateral. O me va a entrar una parte, pero no va a sentar bien. Entonces hay que fijarnos bien todos los detalles. Por eso que digo que la cementación es así susceptible, la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Doctora, en ese caso colocaron hilo retractor. Sí, pero no está en la foto. Pero sí, siempre se coloca hilo retractor. Luego nos pasamos a póster inferior. Póster inferior se realizan las preparaciones para incrustaciones. Bueno, no sé, en este caso, pues el curso no es de sector posterior, pero les voy a comentar. Se realizó las incrustaciones vinyl lace, no sé si ya la han escuchado. Esas vinyl lace significa un desgaste en vestibular y oclusal, para que vayan como tapa. Igual acá, igual acá. Entonces se colocó acá, se colocó acá. Miren acá el antes, caras oclusales planas, diastemas en sector anterior inferior. Ahora, con las incrustaciones y con las carillas, puntos de contacto en el sector anterior inferior, caras oclusales con anatomía, gracias a las vinirles. Acabamos abajo, nos fuimos arriba. Arriba se confeccionó, como les comentaba, carillas de resina por el tipo de material, por la resiliencia que tiene, por el modo de elasticidad similar a la dentina, con resina compuesta. Podían haber sido resina de laboratorio también. Esta se elaboró ahí, en la clínica. Ujú. Se reprodujo un poco la cara palatina, de esta manera, y luego se cementó. Con respecto a la cementación de una carilla de resina, varía. La parte interna, ¿cómo se prepara de una carilla de resina? Con microarenado similar al circonio. Tengo que generar retenciones. Luego tengo que limpiar eso, uso ácido fosfórico por 1 minuto, lavo seco, coloco silano por unos 3 minutos y luego coloco un adhesivo.
sin polimerizar. Echo aire para que adelgazar la capa, observo que no se impose ningún adhesivo por ahí, todo esté bien. Por otro lado, se decidió cementar con resina precalentada. Con esta resina precalentada se decidió cementar. Entonces, en unos cómpules colocamos resina, colocamos en ese hornito chiquito, y de ahí, ujú, y de ahí lo llevamos a boca. Pero teníamos que preparar antes ácido fosfórico, adhesivo, y de ahí va la carilla con la resina. Luego, en el sector póstero superior, se planteó también vinir lace. Aquí se utilizó dos materiales, pero más por costo del paciente que por la indicación. Podía ser todo de cerámica y silicato, pero por el tema de costo se decidió solo de silicato, la primera incrustación, la primera premolar, y todo lo demás iba a ser cerámica. Por eso que empezamos acá con ácido fluorhídrico, ahí tiene que estar por unos 20 segundos, y esto de acá microarenamos, y luego microarenar por 1 minuto ácido fosfórico. Esa es la diferencia. Luego del ácido fluorhídrico pasamos recién ácido fosfórico, 1 minuto, lavamos, secamos, y al mismo tiempo todas se colocaron silano, monobono, sí, este de acá, por 3 minutos. Entonces tenemos que pincelarlo 3 minutos. Aquí me olvidé mencionarle. Miren, si se dan cuenta en la foto inicial no había una papila gingival. ¿Ven aquí? No hay una papila, ¿no? Prácticamente está recto. Entonces esa papila se tiene que formar, se tiene que formar. Eso está así. Entonces yo tengo que formar una papila de esta manera, forma triangular. Para ello necesito agregar materiales en mesial de la 1,1 y mesial de la 2,1. Y de esta manera empujo la encía, la presiono, la aprieto y se va formando esa papila triangular que yo quiero. ¿Con qué material? Con resina compuesta. Me puedo ayudar de teflón también para poder colocarla, o si no de estos instrumentos que son como unas garritas que empuja la encía para poder colocar el material, como esta. Garrita, coloco la resina, fotocuro. Igual para el otro lado, garrita, coloco resina, fotocuro. Y de esta manera he creado un movimiento, o sea, la encía se siente presionada, está presionada y está formando una papila en esta zona. Por un mes se quedó la paciente. Ahí se preparó para la caridad vestibular y todo. Luego acá, en posterior superior, se colocaron las incrustaciones, ¿no? Acá en dientes posteriores, miren aquí. Acuérdense que miren la diferencia, acá no había casi nada de diferencia, la verdad que trabajó bien. Acá lo hicimos con el técnico Daniel Valverde. Esto fue cerámica y esto fue cerómero. Y no había mucha diferencia, la verdad. Sí, esto de acá sí fue definitivamente carillas en sector anterior. Luego de haber trabajado póstero superior y todo el arco inferior, se colocó, y haber trabajado las carillas palatinas, se trabajó también las carillas vestibulares de cerámica. Disilicato, miren acá la papila, se formó, ¿no? Se cerró este diastema, por eso lo ven ligeramente ancho estos centrales. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Miren acá. Miren acá también. ¿No? Este es cómo quedó. Entonces, todos los dientes se tocó en este caso, un aumento de tensión vertical, se trabajó tanto carillas vestibulares como carillas palatinas del sector anterior. En posterior se hizo incrustaciones las veneer lace por estética sobre todo. Sí, quedaron lindas, quedaron muy bien, pero bastante trabajo. Bastante, participamos un montón, recuerdo, no sé cuál. Este es el antes y este es el después. De por sí, si se dan cuenta, esas carillas centrales sí se ven anchas, pero necesitaban ser así para que se cierre. El otro era que se quede con un ligero diastema. El paciente no quería. Entonces prefirió esa desproporción, que no se ve tanto, no se ve mal, ¿no? Que quedarse con con un ligero diastema. Finalmente, este caso, no sé si lo vimos, es de resina. No, eso sí lo vimos. Creo que este caso no debe ir acá. Es de resina, esta carilla es de resina. Esta creo que sí lo vimos. Ajá. Este era una paciente que presentaba síndrome incisivo molar y fluorosis. Venía de odontopediatría, se le estaban cayendo los ionómeros y se tenía que colocar resina, porque era un paciente joven, en realidad es la mejor opción. Acá están los ionómeros. Acá se le ha estado cayendo. Dar un zinc para transluminación para observar la profundidad de la lesión. Se marca más, mucho más profunda. Acá también modelos en la planificación, guías, toma de color, aislamiento absoluto modificado, preparación, estratificación y listo. Igual los caninos. Acá sí se reconstruyó la cara palatina con un translúcido, con una guía de silicona, se va agregando dentina, se observa cuánto espacio tenemos
para poder realizar la distribución adecuada de tinta, de esmalte cromático y acromático, glicerina, polimerizo, y mira cómo quedó. Súper bien. Los caninos inferiores, bueno, acá se trabajó centrales, puntas de caninos, y también se trabajó caninos inferiores. Yo número, resina, resina. Paciente, antes y después. Quedaron muy bonitas y naturales. Ese es el caso de carillas de resina compuesta. Es diferente que las de cerámica, ¿no? Miren el antes y miren. Están tan bien pulidas que parecen carillas de cerámica. Listo, doctores, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta acerca de cementación, acerca de cerámicas, impresión, preparación? Son varios pasos en realidad. Cada paso, doctor, es importante. Fallan en uno, pueden tener problemas en la longevidad de las carillas. Traten siempre de ser bien protocolares. Lo que es rehabilitación, estética restauradora, se maneja todo, son protocolos. Ujú. Parece que ya no hay pregunta. En el caso de colocar hilo, eso ya respondí, ¿no? Sí, acuérdense el hilo retractor tanto en impresión como en cementación. Me olvidaba, la oclusión. Sí. Luego de eso, o sea, con el mock-up, ustedes no solamente tienen que ver al paciente bien y que te apruebe el paciente, sino también realizar la oclusión, ahí, ¿no? Llevar la protrusiva, la lateralidad, verificar que lo que está en el articulador súper bien, en función, también se observa en boca. Si no, hay que evaluar qué ha pasado, ¿no? Si hay una diferencia. Y ya cementadas, tenemos que hacer oclusión también. Movimientos en céntrica, en percusiva, que no haya contacto en sector posterior, en lateralidad derecha, que no haya contacto en el mano trabajo. ¿Qué guías utiliza para realizar lateralidad derecha? Solo canino, función en grupo, igual lateralidad izquierda. Todo eso se tiene que verificar. Jacqueline me pregunta, con respecto al tallado interproximal, siempre se tiene que separar, sí. Carillas, claro, aún, siempre. Pero traten de separarlo de una manera conservadora con las lijas de metal. Y como si hicieran un stripping entre dientes, van así, van desgastando. ¿Por qué? Porque la carilla va a entrar a mi área distal para abrazarla. Si no hace eso, si ustedes acaban el hombro muy arribita y no abraza, no entra, cuando yo mire al paciente de perfil, yo voy a ver que una parte es cerámica y otra parte es un diente. Y si el diente no pasa por un blanqueamiento, quizás un diente oscuro y la cerámica clara, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Elizabeth, cuando elige carillas de silicato, ¿cuándo elige carillas de silicato? Cuando elige carillas de silicato o porcelana u otra cerámica. Yo elijo carillas de cerámica, ya sea de silicato, ya sea circonio, cuando observo que el paciente es un adulto mayor, un adulto joven. Estoy pensando en algún adulto joven. Adulto mayor, siempre. En eso, uno le da. Otro es cuánto se compromete. Por ejemplo, si es por pigmentación, observo que la pigmentación, qué tan intensa es y compromete también palatino. Es una pigmentación extensa, abarca todas las caras, es marrón, entonces ahí ya digo, no, mejor aquí una corona, ¿no? Y si hay destrucción de tejido también, ¿no? Si la extensión es amplia, vestibular, también indicaría de pronto solo una carilla. Entonces, como ven en el cuadrito de Didier Pieci que dice, ¿no? Evalúa edad, evalúa la condición dental, el deterioro, si es superficial, si es extensa, para poder indicar si es una carilla cerámica o una carilla de resina. ¿Y con qué cerámica trabajo? Pues yo trabajo con la de bisilicato, generalmente. Pacientes buscan alta estética, cerámica. Sin pensarlo. Paciente que tiene bruxismo, también podemos colocar carillas de cerámica, pero con una férula al final. Si no, dos carillas se van a fracturar. Eso sí le tienen que decir. Yo les digo, igual se hace la férula y algunos lo usan, otros no lo usan, lo vienen con las fracturas de los ángulos. Pero su función es informarles, ¿no? Listo, doctores. Entonces, creo que no hay otra consulta. Por acá les dejo